Buenas tardes. Como ya avisé, vamos a ver el cosmos en la ciencia contemporánea, pero va a ser breve, va a ser una sinopsis, simplemente para que tengamos una noción de cómo están las cosas hoy en día en la actualidad, pero incluso os lo podéis saltar en la preparación de vuestro examen, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos contemporánea del universo se remonta a 1924 debido a un astrónomo que se llama Hubble. Este señor, como veis, nació en 1889 y muere en 1553. Vale, este señor, gracias a los avances que hay en los telescopios, obviamente los telescopios hoy en día no son los telescopios de Galileo, demostró que nuestra galaxia no era la única, que había muchas otras y que había regiones de espacio inmenso entre ellas. En la actualidad sabemos que nuestra galaxia es una entre los varios de cientos de miles de millones de galaxias que puede verse con los modernos telescopios. Y cada una de ellas pues contiene cientos de miles de millones de estrellas, ¿de acuerdo? Aquello que decía justamente Giordano Bruno y que fue llevado a juicio y condenado a muerte y quemado en la hoguera, pues hoy en día nos parece muy normal. Nuestra galaxia es la Vía Láctea, es una espiral, tiene un diámetro aproximado de 100.000 años luz que está girando lentamente. Sabéis, ¿no? Que normalmente se mide todo por años luz, ¿no? Y las estrellas en los brazos de la espiral giran alrededor del centro en un periodo de varios cientos de millones de años. Nuestro Sol, pues es una estrella amarilla ordinaria. Hay millones, más grandes, más pequeñas, más de todo. Tamaño normalito. No es el centro del universo como pensaba Copérnico, ¿de acuerdo? Nadie hubiera sugerido antes del siglo XX que el espacio se estuviera expandiendo o contrayendo, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente o el universo era eterno, que era la teoría de Aristóteles, o el universo había sido creado por Dios y Dios lo había creado perfecto y no se modificaba ni cambiaba ni para mejor ni para peor, porque Dios lo había hecho perfecto, ¿de acuerdo? En cambio, hoy en día, bueno, pues es una hipótesis, una teoría que se sostiene, ¿de acuerdo? Se pensó durante siglos que el universo era inmóvil, estático. Era además una cuestión, ya hemos visto que ni se planteaba a los científicos porque se consideraba que era una cuestión metafísica. Bien, pues en 1929 Hubble descubrió que si yo miro con esos telescopios increíblemente precisos que tenemos en la actualidad, el espacio se expande porque las estrellas se están separando, ¿vale? Es mínimo y hace falta un telescopio gigantesco, enorme y maravilloso para poder ver esa pequeña separación de las estrellas, pero se puede demostrar, ¿de acuerdo? De ahí viene justamente la teoría que llamamos la teoría del Big Bang. Se supone que al principio de los tiempos una gran explosión, la explosión primordial, y de ahí han surgido las estrellas, las galaxias, los planetas, el Sol, nuestro pequeño, ordinario, estrella amarilla, normalita y no especialmente extraordinaria, ¿de acuerdo? Y incluso hay la teoría que puede haber un Big Crunch, es decir, que se expande, se expande, se expande, pero llegará un momento que empiezan a atraerse las estrellas, los planetas y los soles y se volverán a juntar, ¿de acuerdo? O a lo mejor cada vez se expanden más y cada vez más lentito y al final acaban pues yéndose a la nada, ¿de acuerdo? Entonces ahí están las cuestiones. Para terminar lo que vamos a hacer es ver un texto de Coiré, como os decía, que tenéis en vuestra fotocopias, esas que he entregado a lo largo del curso, pero que también si la habéis perdido lo tenéis en el Classroom. El texto, como os decía, es de Coiré y el texto viene a resumir lo que estamos viendo, sobre todo el paso de la concepción aristotélica a la concepción moderna. Ya digo que la contemporánea os la podéis saltar. Es un fragmento un poco largo del mundo cerrado al universo infinito. Empezamos. Como es un poco largo este texto, lo que voy a hacer es ir leyéndolo a cachitos, no todo entero, ¿vale?
Al estudiar la historia del pensamiento científico y filosófico de los siglos XVI y XVII, de hecho están tan íntimamente interrelacionados y conectados entre sí que si se separan se tornan incomprensibles, me he visto una y otra vez forzado a reconocer, como tantos otros, antes que yo, que durante este periodo del pensamiento humano, o al menos el europeo, sufrió una profunda revolución que transformó el marco y los patrones de nuestro pensamiento, de la que la ciencia y la filosofía modernas constituyen a la vez la raíz y el fruto. Este texto pertenece al prólogo y entonces él está contando por qué ha escrito este libro, ¿no? Y nos empieza a decir que él ha estudiado la filosofía y la ciencia, que la filosofía y la ciencia del siglo XVI y XVII, como ya hemos dicho 40 veces a lo largo del curso, pues prácticamente eran lo mismo porque estaban tan interconexionados que es difícil separarlos, ¿de acuerdo? Y que todo el mundo supone, incluso él, que hubo una verdadera revolución, ¿de acuerdo? Pero una revolución científica, filosófica, del pensamiento. Esta revolución, o como bien se la ha llamado esta crisis de la conciencia europea, se ha descrito y explicado de muy diversos modos, ¿vale? Como veis, para Coiré, la revolución es una crisis de la conciencia europea. Y estar en crisis normalmente no decimos que es algo chachi guay, ¿vale? Esta idea que tenéis, el progreso de la ciencia, siempre vamos a para mejor. Bueno, pues a lo mejor pasar del sistema aristotélico al sistema copernicano no fue qué bien, qué estupendo, sino una crisis, ¿de acuerdo? Así, mientras que es algo comúnmente admitido que el desarrollo de la nueva cosmología, que sustituye el mundo geocéntrico e incluso antropocéntrico de la astronomía griega y medieval por el heliocéntrico y más tarde por el universo sin centro de la astronomía moderna, desempeñó una función suprema en este proceso, algunos historiadores principalmente interesados en las implicaciones sociales de los cambios espirituales han subrayado la supuesta conversión del espíritu humano de la teoría a la praxis, de la ciencia contemplativa a la ciencia activa y operativa, la cual transforma al hombre de espectador en dueño y en señor de la naturaleza. Vale, entonces, en principio podemos pensar, simplificando, que hubo un cambio de un sistema geocéntrico, la Tierra está en el centro, a un sistema heliocéntrico, pero también antropocéntrico, porque se suponía que el ser humano estaba en el centro del universo. Y además, cuidado, se sustituyó primero la Tierra por el Sol y luego, como hemos visto, ni siquiera el Sol ya es el centro, ¿de acuerdo? Y luego, en este parrafito, él incluye lo que son las implicaciones sociales, ¿vale? No solo cambia el Sol, está en el centro, la Tierra está en el centro, sino que implica distintos cambios. Bueno, pues pasamos de la teoría a la praxis. Esto ya lo he contado. Durante siglos la ciencia era teórica. A partir de la modernidad la ciencia empieza a hacer práctica. Lo vimos también en el tema del trabajo. Se empieza a considerar que el trabajo es algo valorado, es algo importante. Es importante que el ser humano sea práctico, no solo que tenga una capacidad teórica, que sea animal racional, sino homo faber, que haga cosas, ¿de acuerdo? De la ciencia contemplativa a la ciencia activa y operativa. Ya vimos qué significa esto de la contemplación. Según Aristóteles, la vida contemplativa. ¿Qué es la vida contemplativa? La vida del científico, la vida del filósofo, ¿vale? Contemplativo es la vida teórica. Cuidado, no confundamos con no hago nada, no. Newton, Einstein, según Aristóteles, tenían una vida contemplativa y es una vida muy activa, pero no es práctico, no es algo que yo pueda utilizar en mi día a día, las teorías de Einstein o las teorías de Newton, ¿de acuerdo? Y que transformó al hombre de espectador en dueño y señor de la naturaleza. De nuevo, observo la naturaleza a una teoría muy bonita acerca de la naturaleza, o soy el dueño. Vimos que eso se basa en la Biblia. En la Biblia apareció un pasaje donde Dios decía domina sobre las especies y los modernos se lo tomaron literalmente. Había que transformar, había que cambiar la naturaleza. ¿De acuerdo?
Seguimos un poquito más. Aún otros han puesto de relieve la sustitución de un patrón teleológico y organicista del pensamiento y de la explicación por el patrón mecánico y causal que conduciría, en último término, a la mecanización de la visión del mundo, tan preeminente en la época moderna, especialmente en el siglo XVIII. Vale, otros cambios que llevó mentalmente. Se pasó de un patrón teleológico, os recuerdo, teleológico quiere decir fin, meta. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Vimos que esa era la mentalidad de Aristóteles. ¿Cuál es el fin de la polis? ¿Cuál es el fin del ser humano? ¿Cuál es el fin de la naturaleza? Ya os dije, cuidado, fin no en el sentido de terminación final, sino meta, objetivo. Y orgánico, la naturaleza es como un organismo vivo, la polis es como un organismo vivo, o un patrón mecanicista, que quiere decir que la naturaleza es como una máquina, y causal. Explico, no los fines, no las metas, no los objetivos, sino las causas. No el para qué, sino el por qué. ¿De acuerdo? Esa sería la diferencia. Que se da justamente una mecanización de la visión del mundo, que se dará sobre todo, nos dice Coiré, en el siglo XVIII. Hay incluso quienes se han limitado a describir la desesperación y confusión inducida por la nueva filosofía en un mundo del que ha desaparecido todo rastro de coherencia y en el que los cielos ya no proclaman la gloria de Dios. Vale, por eso decía, cuidado, para algunos es un momento de desesperación, de confusión, ya no hay un orden, ya no hay coherencia, ya no es un universo maravilloso, perfectamente regido con un arriba y un abajo, ¿verdad? Sino es la crisis. Lo vimos en un texto de Pico de la Mirándola, que el ser humano ya no tenga un arriba y un abajo, que el ser humano se pueda convertir él por sus acciones en una bestia o en un dios, puede para algunos decir qué optimismo, qué bien, qué libertad, puedo ser todo aquello que mis capacidades me permitan. Pero también puede ser al contrario, qué desesperación, qué angustia. Ahora tengo que ser yo el que haga, el que decida. ¿De acuerdo? Bien, seguimos un poquito más y me he perdido, sí, me he perdido. A ver, ¿por dónde estaba? Vale, ahora ya no me he perdido. Por lo que a mí respecta, vale. A ver, que este texto de Coiré un poquito largo nos sirva para que veamos cómo redacta bien alguien. ¿Vale? En el parrafito anterior ha puesto aquellas, ha hecho un resumen de los estudios, de los tratados, de lo que él ha leído, ¿no? No es el primero, no es el único que habla de la revolución científica y de cómo ha afectado a la sociedad. En este tercer parrafito, en cambio, él va a hablar de cómo él ve los cambios, ¿de acuerdo? En el párrafo anterior, otros estudiosos, otros historiadores, otros sociólogos, ahora él. Por lo que a mí respecta a mis estudios galileanos, es decir, de Galileo, he tratado de definir los patrones estructurales de la vieja y de la nueva visión del mundo, intentando determinar los cambios alumbrados por la revolución del siglo XVII. ¿Vale? Él ha escrito un libro que se llama Estudios Galileanos, que quiere decir de Galileo, donde intenta también responder a esta cuestión. Me parecía que se podía reducir a dos acciones fundamentales, íntimamente relacionadas, que caracterizaban como la destrucción del cosmos y la geometración del espacio. Es decir, que para él hay dos cuestiones, destrucción del cosmos y geometrización del espacio. Vale, esto ya lo hemos visto, por eso digo que este texto un poquito largo es una buena revisión del tema que acabamos de ver, ¿no? Es decir, la sustitución de la concepción del mundo como un todo finito y bien ordenado, en el que la estructura espacial incorpora una jerarquía de perfección y valor, y por la de un universo indefinido y aún infinito que ya no estaba unido por subordinación natural, sino que se unificaba tan solo mediante la identidad de sus leyes y componentes últimos y básicos. A ver, ya lo hemos visto. Pasamos de un mundo que tiene un límite, donde hay un arriba y un abajo, donde yo sé que estoy en el centro y donde hay una jerarquía. Es mejor lo de arriba que lo de abajo, es mejor Dios que el diablo, es mejor los astros que la tierra, ¿no? Por algo que solo tiene identidad por las leyes, porque hemos visto que con la modernidad se geometriza
la naturaleza. Texto de Galileo. Todo se convierte en números o figuras, ¿no? La segunda sustitución es la de la concepción aristotélica del espacio, un conjunto diferenciado de lugares intermundanos, por la de la geometría euclidia, una extensión esencialmente infinita y homogénea, que a partir de entonces pasa a considerarse idéntica al espacio real del mundo. Vale, esta frase ya me parece un poquito complicada, es distintas concepciones del espacio. Yo ya os dije que el espacio es uno de los conceptos más complicados que más filósofos y científicos han estudiado, ¿vale? Para resumir, está diciendo que se sustituye una concepción aristotélica del tiempo, perdón, del espacio, por una euclidiana, de Euclides. Euclides es el escritor de ese libro, que había sido una maravilla, que eran los elementos de geometría, ¿vale? Entonces, el espacio se convierte en un problema para los geómetras. De nuevo, estamos convirtiendo en matemáticas lo que antes era algo físico, ¿de acuerdo? A ver, la cosa es un poquito más complicada, pero simplificamos. Os comenté que para Aristóteles el espacio y el tiempo era un atributo de las cosas. Igual que yo digo la mesa es verde, yo digo la mesa está en primero A de bachillerato y la mesa está a las 12 del mediodía, ¿vale? Como si fuera algo de las cosas, como una cualidad, una cantidad, un espacio y un tiempo. Y estos renacentistas que van a volver a la antigüedad van a recoger las teorías de Euclides y ya no es un atributo de las cosas, sino, como dice, infinita y homogénea, ¿de acuerdo? Es algo al margen de las cosas están en el espacio, no es un atributo de las cosas. Vale, os lo saltáis. Pasamos de una concepción aristotélica del espacio a una concepción euclidiana, que quiere decir de un tal Euclides, ¿de acuerdo? Que es de la época del helenismo, igual que Ptolomeo, una concepción. Sustituimos una concepción del espacio y el tiempo por otra distinta del espacio y el tiempo. Como es obvio, el cambio espiritual que estoy describiendo no se produjo mediante una mutación repentina. Hemos visto que esta revolución científica no fue de la noche a la mañana. También las revoluciones exigen tiempo para realizarse. También las revoluciones poseen historia. Él trata de la historia de esta revolución. Así, las esferas celestes que ceñían el mundo, manteniéndolo unido, no desaparecieron de un golpe con una poderosa explosión. La burbuja del mundo creció y se hinchó antes de estallar, confundiéndose con el espacio que la rodeaba. Vale. Lo cuenta muy poético y muy bonito. Al principio había unas esferas que ceñían el mundo, ¿no? Había un límite, el universo estaba restringido, tenía un límite. Y entonces dice que se fueron hinchando, ¿no? Poco a poco, con las observaciones de Galileo, por ejemplo, cada vez era más grande y llega un momento que ya no tiene límite y todo es espacio, ¿de acuerdo? No hay diferencia entre el espacio y el universo. De hecho, la senda que lleva, y vamos con el último parrafito, la senda que lleva del mundo cerrado de los antiguos al abierto de los modernos no era muy larga. Escasamente 100 años separa el De Revolutionibus Orbium Coelestium de Copérnico de los Principia Philosophiae de Descartes. Apenas 40 años separan esos Principia de los Philosophia Naturalis, Principia Mathematica. ¿Vale? A ver, aquí está citando a Copérnico, está citando a Descartes y está citando otro libro que ni siquiera nos dice cuál es. ¿Y por qué? Porque es el de Newton, ¿vale? A ver, él dice que no fue muy largo, que fueron escasamente 100 años. Yo os lo digo al revés, fueron 100 años, porque os parece que todo es... Un día me levanto aristotélico y al día siguiente me levanto copernicano. No, fueron 100 años, pero es verdad que solo fueron 100 años, podrían haber sido 200. Por otro lado, se trata de una empresa más bien difícil, llena de obstáculos y peligrosas barreras, o para decirlo de un modo más simple, los problemas que entraña la infinitación del universo son demasiado profundos y las implicaciones de las soluciones poseen demasiado alcance y resultan excesivamente importantes como para permitir un progreso sin impedimentos. Esta frase está diciendo que esos 100 años no fueron fáciles, fue complicado.
Y estamos viendo, ya hemos visto, porque era complicado, por la oposición de los aristotélicos, por la oposición de la Iglesia, por la oposición de considerar que había un orden en esta sociedad y en este mundo, y era un orden establecido por Dios, y que estas teorías podían cuestionar el orden social y el orden establecido por Dios. La ciencia, la filosofía, incluso la teología, están todas ellas legítimamente interesadas en cuestiones relativas a la naturaleza del espacio, la estructura de la materia, los patrones de la acción y finalmente, pero no por ello menos importante, están también interesados en cuestiones relativas a la naturaleza, estructura y valor del pensamiento y la ciencia humanos. En estas cuestiones, el espacio, el tiempo, el origen del universo, como vemos, les interesa a los filósofos, a los científicos, pero también a los religiosos. Así pues, son la ciencia, la filosofía y la teología las que, representadas muy a menudo por las mismas personas, Kepler y Newton, Descartes y Leibniz, confluyen y toman parte en el gran debate que comienza con Bruno y Kepler para terminar, sin duda, provisionalmente con Newton y Leibniz. ¿Vale? Entonces, aquí se confunden. Hay personas que, como Galileo, consideramos que solo es un científico, pero hay personas como Descartes que eran a la vez que filósofos científicos, o como Leibniz, gran matemático, pero a la vez un gran filósofo, ¿de acuerdo? Entonces, esta revolución es una revolución científica, pero también es una revolución del pensamiento y tuvo sus implicaciones también sociales. Y con esto hemos acabado el tema de las cosmovisiones o de las revoluciones científicas. Hasta luego.